Un cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a revisar el proceso de la gestación. Teniendo en cuenta que para poder hablar de gestación se tuvo que haber dado primero un proceso de fecundación, encontramos entonces que en el proceso de gestación hay unas primeras señales que pueden dar muestra de que estamos frente a un embarazo. Y esa principal señal, que es muy recurrente en la mayoría de las mujeres, es la falta del periodo menstrual. Sin embargo, esto no quiere decir de que cuando a una mujer no tiene la presencia de su periodo menstrual, no quiere decir de que estemos entonces hablando de un embarazo, pero sí es la primera señal o la señal que la mayoría de las mujeres percibe y coinciden con un embarazo. Cuando estamos en un periodo de gestación, la mayoría de mujeres pueden detectar algunos cambios que pueden ser sutiles, pero aún así pueden reconocer de que algo distinto está ocurriendo en el cuerpo. Encontramos entonces de esta manera tres datos importantes. En primera instancia, durante la gestación, el periodo entre la concepción y el nacimiento, el niño neonato pasa por procesos de desarrollo impresionante. A eso es lo que nosotros debemos reconocer como periodo de gestación. Es el periodo en el que transcurre un embarazo y el neonato sufre un desarrollo desde todos los aspectos y desde todos sus sistemas. Como un segundo apunte o aspecto a tener en cuenta es que un embarazo regularmente fluctúa entre las 37 y 41 semanas de gestación. Se espera que entre este número de semanas, como podemos observar, es un rango, el neonato tiene la oportunidad de desarrollar todos sus sistemas. Si un embarazo dura menos de las 37 semanas, es recurrente encontrar nacimientos donde los bebés les es necesario estar en una incubadora para procurar un desarrollo mínimo de los sistemas que componen su cuerpo. En este caso, los médicos determinan la edad gestacional teniendo en cuenta el último día en el que presentó la menstruación o el periodo menstrual. Ese es el punto de referencia para poder hacer el cálculo de las semanas de gestación. Si bien hemos dicho que durante la gestación se presentan algunos síntomas, no todas las mujeres van a reconocer o detectar los síntomas que podemos observar en la pantalla. Algunas mujeres presentarán unos síntomas y otras mujeres presentarán la mayoría o la minoría de este listado de síntomas que encontramos acá. Algunas mujeres van a sentir más cansancio que otras que están en gestación. Algunas mujeres comentan que sí reconocieron una sensación de antojos, mientras que otras podemos escuchar que durante todo su embarazo no tuvo antojo hacia ningún alimento, por ejemplo. En esta medida, entonces, podemos ver otro listado de algunos cambios físicos que se dan y algunas causas que también puede experimentar una mujer que está en periodo de gestación. Por ejemplo, la variación del ánimo es muy recurrente en mujeres embarazadas, el mareo, las náuseas o el vómito también son característicos de este periodo de gestación. En este sentido, hablaremos entonces de las tres etapas del embarazo, entendiendo que estas tres etapas de la gestación, el cigoto, que inicialmente es una célula, se convierte en un embrión y posteriormente se convierte en un feto. Vamos a reconocer cuál es el recorrido
para este desarrollo. Revisemos entonces la primera etapa llamada etapa germinal. Esta etapa dura aproximadamente las 2 primeras semanas de la gestación y es cuando encontramos que el cigoto, una vez ha sido conformado por la unión del óvulo y del espermatozoide, se divide una y otra vez y mientras hace esa división se desplaza a través de la trompa de falopio. Esa división de células es la que conocemos como mitosis. Una vez el cigoto se va dividiendo y se va trasladando a través de la trompa de falopio y llega hasta el útero, se implanta en la pared del útero y aquí entonces se deja de llamar cigoto y llamamos blastocisto. El blastocisto entonces lo reconocemos como una esfera llena de líquido y empieza el desarrollo de la diferenciación celular. ¿Qué implica la diferenciación celular? Implica que el organismo empieza a asignarles unas tareas muy específicas a toda esa cantidad de células que ya se han conformado. Un grupo de esas células van a conformar lo que conocemos como el disco embrionario. El disco embrionario se constituye entonces como una masa celular de la que se forma posteriormente el embrión. Ese disco embrionario está compuesto a su vez por 3 capas. La capa más externa es llamada ectodermo. El ectodermo es la capa superior o la que bordea ese disco embrionario y que posteriormente en ese desarrollo continuo se va a convertir en lo que conocemos como la piel, las uñas, el pelo, los dientes, los órganos de los sentidos, el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal. Esa es la capa más externa o la superior. Posterior a esto, encontraremos una capa intermedia de nombre mesodermo. Esta capa intermedia va a ser una diferenciación de la capa interna de esa misma función de la piel, los músculos, los esqueletos y el aparato excretor y circulatorio. Y por último tenemos la capa más interna de nombre endodermo. Esta capa inferior se convertirá en lo que será el sistema digestivo, el hígado, el páncreas, las glándulas salivales y el aparato respiratorio. A su vez, encontraremos que estas células que van definiendo su función también van a conformar lo que nosotros conocemos como la placenta y el cordón umbilical. Cuando se construye la placenta y el cordón umbilical, entonces reconocemos la existencia del saco amniótico, que viene siendo como esa gran membrana o esa gran bolsa llena de líquido que va a encerrar al embrión durante toda la gestación, durante toda la etapa de gestación y va a funcionar como un escudo protector. Por su parte, también el embrión va a disponer de un cordón umbilical que va a hacer las funciones de canal por el cual el embrión y posteriormente feto va a recibir todos los nutrientes que absorbe del torrente sanguíneo de la madre. Y a su vez también va a servir de canal para eliminar todos los desechos que el embrión y posterior feto también van a producir durante todo su desarrollo. Una vez transcurren las 2 semanas de la etapa germinal donde se desarrolla el disco embrionario, pasamos dentro de esa gestación a otro tipo de etapa reconocida como etapa embrionaria. Aquí formalmente ya dejamos de hablar de cigoto, dejamos de hablar de bastocistos y
conversamos entonces de lo que es la constitución y el desarrollo del embrión. Esto ocurre entre la semana 2 y la semana 8, tal como ustedes lo pueden observar acá. La etapa embrionaria se constituye como un periodo crítico, ya que durante esta etapa, como podemos observarlo acá, se da el desarrollo del aparato respiratorio, del aparato digestivo y del sistema nervioso. Quiere decir aquí que si el embrión es vulnerable de cualquier situación que pueda destruir, desde el mismo ambiente prenatal se pueden ver afectados estos aparatos. Por eso es considerado como un periodo crítico, porque en el desarrollo de estos aparatos se espera que no se presente ningún tipo de riesgos o de influencias que puedan impedir el desarrollo óptimo de los principales aparatos o sistemas del organismo. Esta etapa embrionaria también es reconocida porque regularmente se puede experimentar un aborto espontáneo. El aborto espontáneo entonces es considerado como la expulsión natural de un embrión que no puede sobrevivir fuera del útero. Se dice que los abortos espontáneos son dados por el mismo organismo cuando detecta que hay un problema y que este problema va a dificultar o a impedir el desarrollo natural del embarazo del que estemos hablando. Y finalmente tenemos la etapa fetal. En esta etapa entonces se reconoce que transcurre de la semana 8 hasta el nacimiento, es la última etapa de la gestación. En esta etapa ocurren muchas cosas. El feto se desarrolla de una manera muchísimo más rápida de la que venía mostrando, de tal forma que encuentra conseguir un tamaño y una longitud suficientemente importante para hacer notar la barriga de la mujer. Ese desarrollo que continúa desde el inicio se va complejizando muchísimo más en este periodo de la etapa fetal. De acuerdo a algunas investigaciones, se ha reconocido que ya en esta etapa el bebé es capaz o el feto es capaz de respirar. La mamá puede sentir que el feto patea, que se gira, es decir, se reconocen movimientos en términos generales, se flexiona completamente y en este caso hay que reconocer un papel muy importante que juega el saco en el que el bebé se encuentra, que le permite toda esta flexibilidad. También son capaces de sobresaltarse si son expuestos a ruidos que ocasione precisamente que el feto se sobresalga. También investigaciones han reconocido que el feto puede visquear, tragan el líquido amniótico y esto ocurre a través de un proceso natural que va estimulando el sistema digestivo del feto para prepararlo a su nacimiento. Pueden cerrar los puños, les puede dar hipo. Muchas mujeres también reconocen cuando su bebé tiene hipo. Y también a través de los ultrasonidos también se han podido observar que pueden chuparse los dedos. El ultrasonido pasa a ser un reconocimiento, ¿verdad? Un procedimiento que lo hace solo el médico prenatal o el ginecobstetra y consiste en unas ondas sonoras que nos permiten hacer una imagen o detectar todos los movimientos que ocurren en el periodo de gestación, pero en especial en la etapa fetal, donde hablamos de que el organismo o el feto han alcanzado un desarrollo lo suficiente como para
detectar toda esta información que acabamos de reconocer de este lado y de este otro.